debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Heil, mein Führer. Berlín, 19 de abril de 1970. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre un tema que va a ser siempre recurrente, porque el mismo de por sí forma parte de la manera intrínseca de ser del ser humano. Y quizás en los albores de la humanidad, cuando el hombre aparece sobre la faz de la tierra, el mundo tiene miles de millones hechos. El hombre solo hace apenas 18,000 años que comenzó a hablar, que comenzó a comunicarse mediante el lenguaje oral y después, lógicamente, mediante el lenguaje escrito, que lo hay en las cavernas, lo hay en muchas anécdotas de la historia y en algunas cuevas en Europa y esta parte del mundo. Pero el hombre, quizás antes de que emitiera un sonido o hablara, se inventó la forma de defensa o la forma de ofensa con las armas. Originalmente fue la piedra, después se inventó la flecha y cosas así por el estilo, hasta que después entonces los científicos de estos tiempos se inventaron las bombas, que es la madre comunal de las armas inventadas por el ser humano. Y esto sin mencionar los misiles, las ametralladoras y cuantas diabluras habidas y por haber para el hombre destruir al hombre. Pero además hay un arma que es la verbal. O sea, el hombre puede ofender cuando dice alguna cosa, puede el hombre hacer llamado, por ejemplo, a la guerra. Puede el hombre maltratar al otro hombre o a las mujeres, en este caso también, y el hombre puede comunicarse mediante diversas maneras. Pero ¿qué ha pasado con lo que el hombre dice y a veces con lo que hace?
pero en esta ocasión, particularmente con lo que dice, y hay un refrán que dice que uno es esclavo de lo que dice, igualmente que es esclavo también de lo que calla. Y cuando el hombre comenzó a hablar y comenzó a inventarse cosas y comenzó a mentir y comenzó a fabular y comenzó a hacer cuanta diabluras habida y por haber con el lenguaje que lo inventó el propio ser humano por la necesidad que tenía y que tiene de comunicarse con el otro. Y cuando, por ejemplo, el hombre deforma la verdad y la convierte en falsa mentira, y cuando el hombre juega con eso para engañar, para vender una idea que realmente no es la correcta, está desinformando. Y hay naciones poderosísimas que han hecho de la mentira, de la fábula, del engaño, de la desinformación, su principal arma de destrucción. Y tiempo han pasado y tiempo han de venir, y esa será una política básicamente de los políticos que son sinónimos en cierto modo de fabuladores, de engañadores, de elementos que enajenan la verdad. Aquella verdad que dicen que uno por ella ha de morir. Y por ejemplo, naciones fuertes como son los grandes imperios, desde los romanos hasta la potencia de estos tiempos, hay una de ellas que el celebrado escritor mexicano Carlos Fuentes la aposentó en una mansión que se llama la Casa Blanca, donde ahí reside el más poderoso de los gobiernos que haya habido en la historia de la humanidad. O sea, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a esa residencia, Carlos Fuentes le llamó la Casa de la Mentira. Y no se equivoca, ni se equivocarán otros que piensen como él, porque hay que ver en el gobierno de George Bush, hijo, hubo un vicepresidente que se decía que era el talento, el genio, que era el de la materia gris detrás del poder. Pues ese señor que se llama Donald Rumsfeld era el que manipulaba, decían que era el supragobierno. Y por ejemplo, como las cosas en estos tiempos son todas una guerra. La guerra del comercio, la guerra de los contratos, la guerra de los acuerdos, la guerra verbales entre dirigentes y líderes y naciones y pueblos. Todo es una batalla. Y cuando estalla la fatídica acción del 11 de septiembre, ese Rumsfeld dice, son los iraquíes. Y su set, el equipo, comenzando con el presidente, le dicen, pero no fueron iraquíes, sino fueron los afganos. Y le dice, no, estúpido, son los iraquíes. ¿Por qué? Y esa es una fábula monumental. Y esa es una fábula que provocó que Estados Unidos, en vez de irse hacia Afganistán, cogiera a Irak. Y cuando se le preguntó el motivo, él dijo, el petróleo. Porque en Irak hay más petróleo que en Afganistán. ¿Qué ocurre? Que no solamente se inventaron una fabulosa desinformación como la de que en Irak había armas de destrucción masiva, que yo no sé cómo ellos no la pusieron ahí. Y decían, mira, la encontramos. No, armaron una invasión a esa nación, fusilaron al presidente de la República y provocaron miles y cientos de miles de muertos
incluyendo muchachos, soldados norteamericanos y de otras naciones que perdieron su vida ahí. Y muchos de ellos quedaron mutilados y otros totalmente desquiciados. Pero la mentira y esa desinformación colosal que es esa, la política de esa gran nación y de otros países, también fue empleada en el caso de Afganistán, porque inclusive los afganos, en la persona de sus líderes, negaron que el plan hubiera salido de ahí. Y hay obras, varios títulos, que señalan que esa acción no vino de fuera, sino que fue de ahí adentro, donde se cobijó y donde se ejecutó como el natural. Cuando uno ve, por ejemplo, que ellos aquí en el 65 invadieron esta nación, cuyo objetivo los patriotas, los revolucionarios de abril, querían que se volviera a la constitucionalidad, a la legalidad, ellos también cimentaron una bomba de mentira, diciendo que venían a proteger a sus conciudadanos, o sea, a los norteamericanos que vivían aquí, que eran un puñado de funcionarios diplomáticos nada más. Y el tiempo dijo que era mentira, era para ellos poner al que pusieron en el momento determinado y trajeron al otro, al heredero de Trujillo, o sea, Joaquín Balaguer y Ricardo, encima de un tanque de guerra y lo pusieron aquí por 22 largos años. Y ven ustedes cómo se va la mentira tejiéndose, cómo se va creciendo, cómo los que propugnan por ese tipo de acción van engañando a la población. Hoy nosotros vamos a presentar a un grupo de lo más selecto, de la eminencia, de los pensadores de este tiempo. Y ellos van a referirse precisamente a el tema que hemos seleccionado para hoy, que es el de la desinformación, la peor arma de destrucción masiva. En el curso de este programa, ustedes van a ver lo que es distorsionar la verdad. Que no solamente en determinada época, por ejemplo, cuando hay campaña política, no, eso existe siempre. Aquí en nuestro país, muchos compañeros periodistas han perdido la vida por el sagrado derecho que tenemos los dominicanos a ser correctamente informados. Y en otras naciones, muchos compañeros periodistas han ofrendado su vida, cientos y cientos y cientos. Y se atribuye al fundador de la gran China continental, Sun Yat-sen, haber dicho que la mentira es la primera sacrificada en una guerra. ¿Por qué? Porque viene entonces el llamado latum censum, la censura previa, la censura oficial. Entonces, todo ese tipo de cosas le hace a uno pensar y dudar sobre si lo que están diciendo esta gente es verdad o es mentira. Y cuando se trata de pequeña y alta política, yo siempre enarbolo mi tesis de dudar, siempre dudar. Y cuando el llamado informe oficial está de por medio, entonces dudar más. Aquí a diario se ven asesinando muchísima gente en la calle, sin que exista la pena de muerte. La policía se ha abrogado el derecho de hacer una realidad la pena de muerte, a pesar de que no tiene derecho alguno para hacerlo. Pero ellos falsean la verdad y desinforman a la población, inventándose en la casi totalidad de los casos, por ejemplo, aparentes, supuestos, inventados,
enfrentamientos a tiros, donde en la mayoría de los casos fallece gente inocente, gente que no tiene que ver con este tipo de acciones. Y el informe oficial pues da el silencio como respuesta. En fin, luego de los siguientes mensajes, nosotros vamos a entrar en detalle con relación a la opinión que tienen para que con mucha atención vean hasta dónde todavía los gobiernos, los políticos, los partidos y esta pseudodemocracia que estamos viviendo trata de engañar a la población. Porque no hay, la democracia es una ilusión, la gran democracia, la democracia de verdad. Pero los pueblos sí tienen el sagrado derecho a tener paz y tranquilidad y ante todo libertad. Luego de estos mensajes, entonces entraremos en detalle con relación a todo esto que le hemos señalado para que, oh pueblo dominicano, despierta, despierta. Es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de... Tuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Restaurant Mesón de La Rioja. Gastronomía y enología mediterránea. Avenida George Washington, número 25. Zona Colonial. Educación. Venga la salud. Venga la producción y el empleo. Venga la seguridad ciudadana. Venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza. Arriba Alianza País. Y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. Que viva el Verde Esperanza, arriba Guillermo Moreno, el hombre que hará posible un gobierno honesto. Te invito a dar un paseo por el mundo virtual de tu Junta Central Electoral, donde puedes obtener toda la información de manera más fácil y rápida y el soporte que necesitas sobre registro civil, declaraciones oportunas y tardías, registro electoral, cédulas de identidad de nacionales y extranjeros, datos biométricos,
recintos electorales, transparencia administrativa y muchos otros servicios de interés. Accede ya al portal www.jce.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Rescate 365 de Seguros Banreservas es el servicio más completo de respuesta inmediata de emergencias. Porque las emergencias no pueden esperar. Rescate 365 de Seguros Banreservas. Responde de una vez. Este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valladolid. Y si de frío aquí no caerá nieve, pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la duna de Vanilo, Charco de Damajagua, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El tiempo de nosotros no es ahora, que el tiempo será más adelante, porque el tiempo del día 20 de mayo corresponde al presidente Hipólito Mejía Domínguez. No tengo la menor duda, Ismael, que el PDI va a crecer. Nosotros también apoyamos al PDI. Ismael, el compromiso tuyo es mi compromiso. Ahora todos con papá. Hipólito Mejía, presidente. Vota 19. Vota PDI. Partido Demócrata Institucional. Charging power victory and all your full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots.
are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. Very, very good name. The names I think are very good. I'll give it a point. I like the sound of it. It is good. Radioactivity is in the air for you and me. Radioactivity discovered by Madame Curie. Radioactivity tune into the melody. Radioactivity is in the air for you and me. Radioaktivität für dich und mich im All entsteht. Radioaktivität strahlt Wellen zum Empfangsgerät. Radioaktivität, wenn's um unsere Zukunft geht.
es el analfabeto político. Él no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto. El lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Una seguirilla. Ole, Carlos, ahí, ole. Son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nació en Alemania el 10 de febrero de 1898. Dramaturgo alemán, uno de los más influyentes del teatro moderno por su tratamiento original de los temas sociales y sus experimentos revolucionarios. Ya en la década de los 20, Brecht estrena sus primeras obras de corte expresionista, el principal movimiento dramático de la época. En 1928, Brecht escribió el drama musical La ópera de los 2 centavos, una mordiente sátira del capitalismo, tema que marcaría su obra en los siguientes 5 años. Durante la década de los 20, Brecht estudió el marxismo, ideología que predomina en sus obras y con la que se siente identificado. Las obras La excepción y la regla, y El que dice sí y el que dice no, son la expresión socialista más radical de Brecht. En la obra de Brecht, la justicia era un tema fundamental. Brecht desarrolla una técnica dramática conocida como teatro épico, que rechazaba los métodos del teatro realista. La clave del teatro épico es el distanciamiento o alineación.
Brecht usaba elementos como máscaras para evitar que el público se identifique con el personaje. Brecht quería que el público reflexione. Para Brecht, la técnica de alineación o distanciación era esencial para el aprendizaje, porque reducía la parte emocional, obligando al público a pensar. En 1933, Adolfo Hitler llega al poder. Brecht debe huir de Alemania por sus ideas marxistas y se mantiene 15 años en el exilio. Durante esos 15 años, Brecht produce algunas de sus mejores obras. En 1945, con el Círculo de Tiza Caucasiano, se consagra como un dramaturgo trascendental. En 1948 volvió a Alemania y funda su propia compañía teatral, el Berliner Ensemble. A lo largo de su vida, Brecht escribió numerosas colecciones de poemas que lo convierten en uno de los más grandes escritores alemanes. Bertolt Brecht fallece en Berlín el 14 de agosto de 1956. El teatro moderno es impensable sin sus creaciones. Para Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Brecht ha llegado a convertirse en un clásico. Ante todo, estoy moralmente obligado a contestar algunas viles calumnias de Gianni Minà. En primer lugar, Las Venas Abiertas no fue escrita hace 40 años, 30 y un poquito. Y en segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países. Y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere sì sadici, ma certamente non masochisti. El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. Nell'Organizzazione Mondiale del Commercio Nunca. non si è mai votato. Ni una sola vez. Se utiliza el principio stalinista de la aclamación. Las resoluciones se toman por aclamación. Votó el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. Nunca se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad?
Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte questa benedizione? ¿Quién imparte questa benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Tutte le voci, ma è simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones, no toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Tutelano. Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Y puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala habitude, una negativa habitude, ¿no? Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces, por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? La misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el Canal 8 de televisión. El Canale 8 de la televisión. Pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas. Y en esas 48 horas cerraron todo. Cerraron le 48 horas hanno chiuso tutto. Cerraron la Asamblea General, anularon la Constitución. O sea, extraña dictadura y extraños demócratas, ¿no?
Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente, les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo: yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. La verdad escondida de... El poder de los medios de comunicación. Hoy en día, los medios elaboran la agenda diaria de la humanidad y hasta pretenden determinar cómo debemos pensar, sentir y hasta actuar. ¿La independencia de los medios existe? Eso es un mito. La libertad de expresión de los reporteros y editores se encuentra restringida bajo la presión del máximo duopolio de nuestro país, Televisa y TV Azteca. Una de las características del ser humano es su capacidad de comunicarse con los demás. Siempre tenemos la necesidad de expresar nuestras ideas, conocimientos, emociones y pensamientos. Pero asimismo también tenemos la necesidad de obtener el mismo tipo de información de los demás. Todo medio tiene su propietario, y por tanto, no es exagerado decir que son los instrumentos a través de los cuales el poder económico o político monologa con la sociedad y la configura. La uniformidad de los contenidos de los medios de comunicación no es casual, sino que está propiciada por esa homogeneidad en el poder de los mismos. La noticia es poder. Quien posee los medios, posee el poder. Lo que es noticia existe, y lo que no, como si no lo hiciera. Cada día se dispone de más medios técnicos. Se selecciona y se filtra la información que se cree conveniente. Esta concentración de poder hace que ya no se diga qué es lo que hay que opinar, sino sobre qué. Las noticias se uniformizan. El ciudadano termina por no conocer las noticias de interés con profundidad. Se silencia a los que no opinan lo mismo y se homogeneizan las opiniones. Ya no se puede negar que la influencia que ejercen los medios de comunicación en la sociedad actual produce una auténtica transformación del individuo. Le presenta estereotipos definidos, determina las condiciones para formar parte de ciertos estratos sociales. Incluso marca el estilo de vestimenta que debe usarse. Los medios siempre han colaborado eficazmente con el poder político. De hecho, la opinión pública descansa hoy sobre los medios, ya que ellos son los que forman los valores y posicionan a los ciudadanos a través de la insistencia informativa. Es posible que se diga que los medios de comunicación están en defensa de la democracia, pues se ocupan de destapar escándalos políticos y financieros, pero siempre estará condicionado por el poder de quienes lo transmiten. Otra manera en que los medios tienen gran poder de influencia es en la presencia de la informática y las computadoras, específicamente en la Internet. El público que se ve más influenciado por este medio es precisamente los jóvenes y los adolescentes de estos tiempos y las nuevas generaciones.
donde la computadora se convierte en el principal aliado del desarrollo humano, llevando al individualismo extremo de las personas. Los medios también se han mostrado como hábiles instrumentos del poder económico. Así, tras cualquier gran medio de comunicación, se descubren vínculos con la banca y la industria. Los niños, los más perjudicados, los adultos y los niños más que nadie sufren el impacto de la televisión de tal manera que acaban adoptando pautas de comportamiento y formas de pensar inducidas, en gran parte por este medio de comunicación, ya que no estamos preparados para saber ver, escuchar y mirar la televisión. Existen tres posibles soluciones para evitar el problema de la concentración de los medios de comunicación. Hacer que los usuarios puedan saber a quién pertenece un medio de comunicación para así saber quién dicta lo que se dice. También se pueden crear medidas para evitar el enlace entre los medios de comunicación y el poder político, como formar una comisión independiente que realice las concesiones de radio y televisión. Se puede establecer un plan para impedir que la cuota de mercado de una empresa crezca tanto que impida a los ciudadanos el acceso a otras fuentes informativas. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre los humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, los que fueron evolucionando considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente la globalización y convertirse en el arma de dos filos como son en la actualidad. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auch der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Wärme. Aus den Tiefen des Volkes stieg sie empor, und zu den Tiefen des Volkes muss sie immer wieder herniedersteigen, um dort ihre Wurzeln zu suchen und ihre Kraft zu finden. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Hey, mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!